En este video vamos a estar considerando juntos el estudio bíblico de la congregación de la semana del 12 al 18 de diciembre 2022. Saludos amigos, hermanos, esperamos que les esté yendo muy bien. Gracias por acompañarnos en esta consideración. Como pueden ver, tenemos la lección 31 que se titula ¿Qué es el reino de Dios? Y podemos decir que el tema principal de la Biblia está muy relacionado con el reino de Dios. Así es, si pudiéramos describir el mensaje central, no cabe la menor duda que el reino de Dios forma parte integral de este mensaje. Por medio de ese reino y del Hijo de su amor, nuestro Padre Celestial Jehová hará realidad el propósito que tenía y que tiene para la humanidad desde el principio, y esto también abarca el planeta Tierra. Ahora, esta información queremos transmitirla a nuestro estudiante de la Biblia. Así que vamos a estar aquí viendo algunos puntos prácticos como qué es el reino, cómo sabemos que ya está gobernando, qué ha logrado hasta ahora, qué hará en el futuro. Y como dije, estas preguntas se analizan en esta lección y note en las dos siguientes. Es bueno que nosotros lo sepamos, lo entendamos bien, porque así podremos enseñar algo que entendemos, pero no podemos enseñar algo que no entendemos a nuestros estudiantes. Así que aquí el primer párrafo dice, habla sobre el reino y dice la primera pregunta, ¿qué es el reino de Dios y quién es su rey? Como respuesta categórica podemos decirlo en términos sencillos, es un gobierno que Jehová Dios estableció. Y el rey del reino es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí aparecen algunos textos, como por ejemplo Mateo 4:17. Jesús predicaba a las personas, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Luego tenemos Juan 18:36, él dijo, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Luego, en Lucas 1:32 y 33, una de las profecías es que el Mesías, Jesucristo, reinará para siempre. ¿Y sobre quiénes? Sobre los habitantes de la tierra. ¿Quiénes gobernarán con Jesús? Es la segunda pregunta. Bueno, encontramos aquí en Apocalipsis capítulos 5, 9 y 10 que hay un grupo que van a gobernar sobre la tierra. Este es un texto que no es muy conocido, pero note aquí lo que dice. Cantan una canción nueva que dice, mereces tomar el rollo, abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú hiciste que fueran un reino y sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra. Todo lo que dice ahí, sobre la tierra. Este es un texto que no es muy conocido, pero ahí está. ¿Quiénes entonces van a ayudar a Jesús? Dice el texto, personas de toda tribu, la nación, lengua y pueblo. ¿Habrá alguna cifra exacta? Encontramos la respuesta en Apocalipsis 14, 1 al 4, donde allí dice, entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Oí un sonido que salía del cielo, era como el sonido de muchas aguas, como el sonido de un fuerte trueno. El sonido que oí era como el de cantores que tocan sus arpas al cantar. Ellos están cantando una canción delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, lo que parece ser una canción nueva. Nadie podía aprender bien esa canción aparte de los 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Son los que van siguiendo al Cordero, vaya donde vaya. Fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Bueno, este es un texto muy significativo, es un misterio de los que la Biblia menciona, ya que hoy lo entendemos de una manera, pero la revelación de estos 144,000
aún no se ha dado. Eso va a ocurrir en el futuro. Y por eso es que la organización llegó al punto de decir que ellos ya no llevan un registro de quién es el participante de los emblemas, porque no cabe duda que si se llevara ese registro se sobrepasaría la cifra. Entonces, es un trabajo, o más bien dicho, es un registro que en realidad se lleva solo en el cielo. Ellos son los que saben en el cielo quiénes realmente son los 144,000, y de que van a manifestarse, va a haber una revelación, como dice el cántico, una revelación de estos hijos de Dios, de estos 144,000. Eso es algo inequívoco. Así que quizá nuestro estudiante nos haga preguntas complicadas, preguntas que nos hagan pensar sobre este tema. ¿Cómo sabe alguien que es ungido? ¿Cómo sienten ellos el llamamiento? ¿Qué se siente ser de ese grupo? ¿Cómo viven los de ese grupo? La verdad, hermanos, es que hay algunas preguntas que pudieran llevar a más y más temas. Pero la conclusión es esa. Hay 144,000, se van a manifestar de manera inequívoca, y eso es todo lo que necesitamos saber, de momento. Y los demás ciudadanos, las demás personas obedientes serán a quienes se les va a gobernar. Como dice el Salmo 37:29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Por qué es el reino de Dios mejor que los gobiernos humanos? Bueno, a veces escuchamos noticias de gobernantes que tienen buenas intenciones y quieren hacer las cosas bien, pero el resto de sus ayudantes, entre comillas, el resto de su equipo, no les permite hacer las cosas bien. Ese es un punto que hay que dejar claro. Y hay casos excepcionales, pero eh, el punto que se dice el párrafo es: estos gobernantes tienen la intención, pero no tienen la capacidad de varias maneras para lograr todo lo bueno que ellos quisieran hacer. Cuando se dan cuenta ya terminó el tiempo de su gobierno, o pasa algo, y ahí quedó como una parte de la historia, como un recuerdo de la historia. Pero Jesús no es como estos gobernantes humanos. Nadie lo reemplazará jamás. El reino no será destruido. Y es verdad, Daniel 2:44 dice que gobernará para siempre, dice ahí, no habrá fin. Pero luego encontramos en la Biblia, en Corintios, donde dice que llega el final cuando Jesucristo le entrega el reino al Padre. Entonces, ¿en qué sentido el reino dice no tendrá fin, pero luego en Corintios dice que sí, se lo va a entregar al Padre? Entonces sí tiene fin. Bueno, aparentemente sí, pero en el sentido de que los dos están en unidad, ese reino va a continuar para siempre. Ese es el punto. Es muy importante tomarlo en cuenta, por si nuestro estudiante nos plantea esa pregunta. Jesucristo gobernará toda la tierra y no le mostrará favoritismo a nadie. Él es amable, justo, y enseñará a la gente a ser así también, cariñosa, amable y justa con los demás. Vamos ahora a ver aquí. Veamos por qué el reino de Dios es mejor que cualquier gobierno humano. El poderoso reino que gobernará toda la tierra. Vamos a ver aquí Mateo 28:18. Es un texto conocido para nosotros, pero no para nuestro estudiante. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué la autoridad de Jesús es superior a la de cualquier gobernante humano? En ocasiones nos damos cuenta de que los gobernantes humanos solo son, por así decirlo, una pantalla, pero hay un poder detrás de esa pantalla, un poder detrás de ese trono. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no depende de un monopolio, de un grupo en las sombras que dirige, como dije, tras bastidores, desde las sombras. Nuestro Señor Jesucristo no va a depender más que del Padre. Por eso dice ahí que se le ha dado toda la autoridad. Y Él habló de que hay potestades, de que hay gobernantes en el mundo espiritual, pero nuestro Señor Jesucristo está sobre todos ellos. Esa es la diferencia. No como un simple ser humano, que podría ser cualquiera de nosotros. No, nunca vamos a estar a ese nivel.
Esa es la diferencia. Los gobiernos humanos tienen autoridad solo en una parte de la tierra, una pequeña parte, y eventualmente termina esa autoridad. Pero aquí en Daniel 7:14 nos dice que leamos, recibió dominio y honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará y su reino no será destruido. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que el reino de Dios no vaya a ser destruido? Que en este caso, lo bueno, estas bendiciones no tendrán fin. ¿Cuál es la ventaja de que gobierne toda la tierra? Bueno, no habrá desigualdad, no existirá lo que hoy se llama países tercermundistas o países de primer mundo, que en lugares del mundo hay una gran prosperidad y hay otros en los que hay grandes y significativas carencias y escaseces por la desigualdad que existe, la mala distribución de los recursos, que sí los hay, pero no hay interés en usarlos equitativamente. Eso no va a pasar con el reino de Dios. Número 5. Los gobiernos deben ser reemplazados. Ahora, aquí aparece un video y la pregunta dice qué problemas han causado los gobiernos humanos. Vamos a ver el video y luego comentamos esta pregunta. Y claramente podemos ver que los gobernantes han causado serios problemas a los demás seres humanos, especialmente a los más vulnerables, personas que nosotros no conocimos personalmente, pero que sí hay un registro en el mundo espiritual, en el cielo, de todos y cada uno y de lo que les ha tocado sufrir, carencias, guerras y muchas otras cosas horribles que han sufrido ellos como víctimas inocentes de los conflictos que estos gobernantes han causado, motivados por la ambición de más riqueza, sus intereses egoístas, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a leer lo que dice Eclesiastés 8:9. Vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol durante el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Entonces, ¿cree usted que el reino de Dios debería reemplazar a los gobiernos humanos? Respuesta, claro que sí. ¿Por qué? Porque el ser humano ha dominado al hombre para su propio mal. Pero debemos tener tacto cuando expliquemos esto a nuestro estudiante de la Biblia. No queremos sonar de una manera muy tajantes y después nos enteramos que si nuestro estudiante o que si alguien que estaba por ahí escuchando tenía que ver con política. Entonces debemos tener siempre esa precaución de no sonar que estamos regañando, que estamos ofendiendo o que estamos diabolizando todo, porque podríamos dar otra impresión. Simplemente estamos analizando un contraste, lo que se ve hoy y lo que la Biblia nos promete. Podemos usar ilustraciones, algo así como cuando alguien tal vez está enfermo y lo que hace es tomar alguna medicina. Esa sería una ilustración, pero la medicina solo es para aliviar el dolor, no resuelve el problema. Lo ideal es ir con un médico que lo va a examinar y le va a dar el tratamiento apropiado. Podemos decir que las intenciones de los gobernantes es como esa persona que solo toma medicina para aliviar el dolor. En cambio, lo que hará el reino de Dios es como lo que hace un médico especializado que examina y da el tratamiento correcto al paciente. Esa es la solución definitiva, no solo para aliviar temporalmente, sino será una solución permanente. Como dije, las ilustraciones nos ayudan, debemos tener cuidado que hay si alguien que está metido en política, por ejemplo, es nuestro estudio o está ahí escuchando, debemos tener cuidado. No queremos ofender innecesariamente o transmitir una idea como que estamos promoviendo una rebelión o algo parecido. No, no se trata de eso tampoco. Así que Jehová ha elegido a hombres y mujeres de distintas épocas y culturas para que reinen con Jesús. Bueno,
Ese es un punto interesante y como dije, hermanos, es lo que actualmente creemos, lo que pensamos, la manera en que lo entendemos, pero de lo que no hay la más mínima duda es que si la Biblia habla de 144,000, estos serán manifiestos en el futuro. Hoy cualquiera puede decir que es de ese grupo, pero no significa que realmente lo sea. Hasta en la cristiandad lo dicen. Pero cuando esto se cumpla, como dijo el hermano, el cuerpo gobernante, cuando esta revelación, esta manifestación se realice en el futuro, porque no se ha realizado, no caberá ninguna duda quiénes realmente eran de ese grupo y quiénes eran nada más unos impostores, dijo el hermano en su discurso. Ahora aquí, interesante, dedica una sección a ellos. Los gobernantes del reino de Dios nos comprenden. Como nuestro Rey Jesús fue un ser humano y vivió en la tierra, y dice la Biblia en Hebreos 4:15, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él fue probado en todo sentido, solo que Él fue perfecto y sin pecado. Jehová ha elegido a 144,000 hombres y mujeres fieles para que gobiernen con Jesús. Estas personas son de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos el apóstol Pablo hablando, él habló de que él supo que era pasar carencias, que era ya no tener ropa, que era ya no tener alimento, que era pasar dificultades económicas, problemas personales, el rechazo de otros. Ellos, como ungidos del primer siglo, sabían de primera mano qué era andar a pie, por así decirlo, con la congregación. Él no estaba sentado cómodamente en un lugar tomándose fotos, porque no existían cámaras, evidentemente, pero ahí está claro de que sí, ellos han pasado por este sistema y no tuvieron un paso cómodo sobre un carro lujoso, todo comodidad, no, ellos pasaron por muchas pruebas que a lo mejor ni nosotros las hemos pasado. Le anima a pensar que Jesús y todos los que gobernarán con él saben bien lo que es vivir como seres humanos. Claro que sí, eso nos hace saber que ellos mostrarán empatía, que ellos no van a ser insensibles, como decir, sí, están sufriendo, bueno, tienen que aguantar y que sigan confiando y buscando el reino. Ellos tomarán medidas en concreto para ayudar, no serán solo espectadores de las tribulaciones o eh, de las luchas de sus súbditos, no serán personas insensibles a las necesidades de sus súbditos. Eso no nos cabe ninguna duda. Jesús ayudaba a las personas no solo en sentido espiritual, sino también en sentido material. Si eso lo hizo cuando estuvo en la tierra, lo hará a nivel mundial cuando sea entronizado en toda la tierra. Las leyes del reino son mejores que las humanas. Vamos a ver aquí en 1 Corintios 6, 9 al 11. Es un texto conocido para nosotros, pero como ya mencioné, no para nuestro estudiante. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, adúlteros, hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los hombres ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores, los extorsionadores, no heredarán el reino de Dios, y sin embargo algunos de ustedes eran eso, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Pero, viéndolo como lo ha enseñado la organización, esto fue dirigido a cristianos ungidos que tenían la esperanza de ir a gobernar con Jesús. Así que esto pues también muestra que alguien puede hacer que en un momento de su vida se sienta que él va a ir allá arriba, pero ojo con esto, si en algún momento este alguien, esta persona, no importa si se entregó a la obra 24/7 en su juventud, pero ahora ya en su vejez, cuando ya las cosas ya van mermando, empieza a cometer los actos que aquí se mencionan, algo tan sencillo como, por ejemplo, la borrachera, el robo, dice aquí.
los borrachos. Eso menciona aquí el adulterio. Y sigue mencionando este tipo de inmoralidad. Automáticamente esa persona queda marcada, queda desaprobada ante Dios. Y a no ser que se arrepienta y tome las medidas delante de Dios y de la congregación, su lugar quedará, por así decirlo, vacante. Bueno, ¿cómo cree usted? Este punto fue extra, lo comentamos porque algunos a veces creen que alguien, como en la cristiandad, dan a entender que una vez que reciben este llamamiento ya automáticamente ya lo van a recibir, pero no. El, comentando más sobre este tema, simplemente son participantes, pero si ellos no son fieles hasta el final, ellos no van a recibir esta recompensa celestial. Y no lo digo yo, está en la Biblia y está también en varios estudios que hemos tenido durante todos estos años. ¿Cómo cree usted que será el mundo cuando todos respeten las normas de conducta de Dios? Bueno, será un mundo sano, un mundo muy diferente al que vemos hoy, un mundo feliz, un mundo donde la familia cumplirá el propósito para el cual fue creada. En nuestros días. El enemigo busca robar, matar y destruir el concepto de la familia que Dios instauró, pero en el nuevo mundo la familia estará en su pleno apogeo. Nadie va a estar sufriendo por infidelidades que causan tanto dolor. No habrán niños huérfanos por separaciones de sus padres, víctimas de padres borrachos o padres sufriendo por hijos borrachos y personas codiciosas con poder que solo se dedican a aprovecharse de los demás. Eso no va a pasar en el nuevo mundo. ¿Le parece lógico que Dios espere que los ciudadanos del reino respeten esas normas? Claro que sí. ¿Por qué piensa así? Bueno, como Él va a ser y como Él es el creador, Él tiene derecho a establecer el concepto de lo que está bien y lo que está mal, en vez de dejar que seamos nosotros los que tomemos las decisiones. Y eso es lo que hemos hecho durante estos milenios de gobernación humana, y se ha dado cuenta el desastre, el nefasto trabajo que hemos realizado como humanidad al hacer a un lado a Dios y querer hacerlo todo nosotros. ¿Cómo sabemos que la gente que no obedece estas leyes puede cambiar? Bueno, porque el texto y los ejemplos modernos lo confirman, que algunos hemos sido así, dice ahí. De hecho, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso, dice la Biblia, pero hay historias de personas que han cambiado su Biblia gracias a la Biblia, gracias al mensaje y gracias a Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, dice aquí también. Y esto no es solamente un grupito, de decir solo los ungidos cambian, no, todos los que formamos el pueblo de Dios a nivel mundial. Los gobiernos crean leyes para proteger y ayudar a sus ciudadanos. El reino de Dios tiene leyes mejores que las humanas y también protegen y ayudan a sus ciudadanos. Un ejemplo de estas leyes son los semáforos, las marcas en la carretera, como vemos ahí, que haya policía de tránsito que regula el tráfico. Estas buscan el bienestar de los ciudadanos, menciona aquí. Ahora bien, ¿qué hay, por ejemplo, si nuestro estudiante nos responde que no está de acuerdo y que no comparte lo que dice aquí? Entonces esto nos revelaría que esta persona no ha entendido el lugar de Jehová y el lugar de nosotros. No podemos ponernos en el lugar de Dios, y esto requiere humildad, pero desde luego llegar a la lección 31 y no haber entendido eso, sería en qué pensar también. El reino de Dios está en nuestro corazón, dicen algunas personas. ¿Qué respondería? Bueno, en cierto modo sí está en nuestro corazón, pero no es nuestro corazón. Como ya vimos en los textos, el reino de Dios es un gobierno, que lo buscamos y lo anhelamos con todo el corazón. Y es importante que esto esté también en nuestro corazón, pero no es algo que se lleva en el corazón. Eso es muy importante entenderlo. Claro, albergamos las promesas del reino,
buscamos el reino, nos regimos por sus leyes en nuestra mente y también en nuestro corazón. Resumen. El reino de Dios es un gobierno de verdad que está en el cielo y que gobernará todo el planeta. ¿Quiénes son los gobernantes del reino de Dios? En primer lugar está Jehová, nuestro Señor Jesucristo, y 144,000, que se van a manifestar o se van a revelar en el futuro. Esta revelación aún no ha ocurrido. Y como dije, hermanos, esto es bueno que lo entendamos para no caer, no ir más allá de lo que está escrito, porque ¿qué le dijo Jesús a ungidos, a los primeros ungidos? Fueron sus apóstoles. Hay cosas que no nos pertenece a nosotros conocer o saber, porque no ha llegado el momento. Entonces a veces pretendemos nosotros que sabemos ya toda la película, cuando en realidad no sabemos mucho. Es un puntito para tomar en cuenta. ¿Por qué es el reino de Dios mejor que cualquier gobierno humano? Bueno, porque es el reino de Dios, no es el reino de otro ser humano. ¿Qué espera Jehová de los ciudadanos del reino? Que obedezcan sus leyes, como cualquier gobierno espera de sus ciudadanos. Una meta que podemos dejarle a nuestro estudiante es que lea Isaías 11:1 al 10, las características del gobierno y pensar en qué diferencia hay con los gobernantes humanos. Hermanos, hemos llegado al final de esta consideración. Gracias por habernos acompañado. Hemos podido ver varias cosas, varios puntos referentes a esta lección número 31, al reino de Dios. Por eso la Biblia nos anima a seguir buscando primero el reino y su justicia. Y eso es lo que anhelamos, que venga el reino de Dios. Puede ser que lo veamos con nuestros propios ojos, o puede ser que ya cuando sintamos hemos sido resucitados y ahí va a estar, pero de que esto vendrá es algo inminente, es algo inevitable. Y esto se realizará sin falta alguna. Hemos llegado al final. Gracias por haber estudiado con nosotros. Nos despedimos de ustedes. Muchas bendiciones de Jehová y hasta la próxima.